Digital, porque claro, la prensa impresa se está acabando, ya casi nadie la compra porque para eso tienes internet donde accedes de manera gratuita, entonces tienes que cambiar tu modelo de negocio. Las entidades, que no nos gusta a veces hablar del tema de modelo de negocio, pero sí, tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio, como interpretándolo dentro del ámbito solidario, dentro del ámbito que no buscamos ánimo de lucro, pero tenemos que cambiarlo. Entonces, bueno, para tú hacer esto real, tienes que entender cuál es tu modelo de negocio. ¿Cuál es tu modelo de negocio? En el caso de una entidad, ¿cuál es mi modelo de financiación? ¿Cómo obtienes recursos para realizar tus proyectos? Y entonces, está en el corazón la captación de fondos. Y vamos a ir a un nuevo modelo de gestión y de negocio y vamos a transformar, si es necesario, nuestra misión y visión, incluso nuestros proyectos, porque al final es un todo. Entonces, bueno, aquí un poco lo que hay es como la plantilla de lo que sería ese análisis interno para luego saber de dónde, hacia dónde vamos. Hacemos un análisis interno de nuestra entidad, un análisis externo para poder entender cómo voy a afrontar esa transformación digital. No voy a entrar un poco a leer todo esto porque, claro, esto ya, como he dicho, que es un trabajo práctico, está diseñado para ser implementado. Y antes de continuar, ¿por qué hacemos todo esto? El perfil del donante y también el perfil de nuestro beneficiario, porque ya un poco previamente quien habló, estuve hablando de transformación de las empresas sociales y hablaba de las redes para construir proyectos sólidos y proyectos que sean relevantes para los beneficiarios, aunque yo me enfoco aquí más en el tema del donante porque hablamos del modelo de financiación. El donante, pues ya lo sabemos, es digital, estamos hablando de los millennials, pero ya podemos incluso hablar de la generación Z, que es la siguiente, que ya es completamente digitalizada. Sabemos, según el último informe de tendencias de la donación a nivel mundial, que el 60% de los donantes prefieren hacer donativos online, no es poca cosa. Si el 60% de los donantes prefieren hacer donativos online, porque muchas entidades tienen una página web con un formulario de registro horroroso, con unos copies que no llevan a ningún lugar, y cuando les preguntas, ¿cuántos socios captas al mes en tu página web? Bueno, al año unos 15. Claro, estás subutilizando algo que sabemos, que tenemos datos de que funciona. 6% a través del móvil. ¿Quién tiene optimizada su web para un móvil o entiende cómo hacer una optimización para un móvil? Entonces, claro, tenemos grandes oportunidades. Por ejemplo, el perfil digital de las ONGs. 61% aceptan donaciones online. Claro, aquí el problema es qué tipo de formulario, si esa web está optimizada. 73% vía PayPal, 59% a través de tarjetas de débito, 95% cuentan con una página web. Esto también sabemos que gracias a los avances de la tecnología es muy fácil tener una página web. Otra cosa es tenerla realmente optimizada como un producto para comunicarnos, para transmitir nuestros proyectos, para poder mantener la fidelización, que también es otro punto débil de las entidades no lucrativas. 50% publica regularmente en un blog. Este es un tema que se queda un poco corto porque un blog que solamente un 50% tenga un blog, lo encuentro que ahí hay un punto débil muy importante, que también es un gran reto para las entidades. ¿Qué puedo comunicar en mi blog? Comenzando por ahí. Y 73% envía periódicamente newsletter a su base de donantes y capital social en general. Esto está muy bien. Quiere decir que estamos avanzando bastante. El problema luego es la calidad de esa newsletter. ¿Cuál es el objetivo de esa newsletter? ¿Es comunicar? ¿Es lanzar una campaña de fundraising? ¿Es lanzar una campaña para conseguir que mis donantes o mi capital social hagan acciones de donación para mí? Por ejemplo, en Facebook, tú con tu perfil personal puedes iniciar una campaña de captación. Es lo que decíamos, bueno, lo que llaman iniciativas solidarias o el peer-to-peer, que nuestra base social sean también nuestros captadores. Pero esto es un trabajo que lleva tiempo. Entonces, vale, comenzamos. Oportunidad para innovar como ONG. Este es el mapa que nosotros vamos a seguir, el itinerario. Proyectos poco atractivos, canales de comunicación y fundraising basados en relaciones públicas, funcionamiento tradicional. Somos una organización tradicional, nos reconocemos como tal. Fijamos unos objetivos. Vamos a transformar nuestra captación de fondos,
Vamos a transformar la capacidad de gestión de los proyectos sociales, porque como he dicho, esto es un eje transversal que va en toda la organización, desde los recursos humanos y cómo se gestionan, la captación de talento y cómo se gestiona, la captación de voluntarios y cómo los gestionamos, y la generación de proyectos innovadores, porque tenemos una gran oportunidad, gracias a las tecnologías de la comunicación, para generar y reinventar proyectos que sean más eficientes y sostenibles. Yo creo que en todo caso en eso se ha avanzado bastante, en el sentido de que los proyectos sean construidos entre la entidad y los beneficiarios. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Queremos llegar a ser una ONG competitiva, con imagen de marca, con incremento de donaciones online y que nos ofrezca estabilidad financiera y proyectos sociales creativos. Al final, el corazón de toda entidad no lucrativa, lo sabemos, son los proyectos, es decir, la misión y visión. Por tanto, todo lo que haces para captar fondos es para esos proyectos. Pero tú puedes ser muy innovador en tu captación de fondos, en los canales que implementas, y luego tus proyectos, ¿qué? Porque eso es lo que vas a transmitir. Primero, por un tema de ética, que esos proyectos se estén realizando, que haya rendición de cuentas, que haya medición de impacto, pero luego además intentar innovar, que es lo que hablaba quien vino previamente, de la innovación social, o sea, dar ese enfoque, ese clic de que no es solamente la transformación digital, porque me voy a abrir un perfil en 3 redes sociales que sé que van muy bien, porque tengo una comunidad de 70,000 seguidores, porque, mira, la página web la estamos mejorando. No, porque además también tienes que concientizarte de que los proyectos que vas a hacer también tienen que ser innovadores. Por ejemplo, ahora, con las aplicaciones móviles, se están haciendo grandes cosas a nivel social. Hay muchas aplicaciones móviles que tienen objetivos sociales. Esto es muy interesante, pero también es un mercado muy competitivo. Salen miles de aplicaciones todos los días y no todas llegan a ser rentables, o no todas llegan a ser visibles o recibir descargas, porque aquí ya estamos hablando, ya no es Search Engine Optimization, es App Store Optimization. O sea, que ya es otro tema. Entonces, fíjense, si ya estamos rezagados porque no entendemos cómo posicionarnos a nivel orgánico, y luego además tenemos que posicionarnos a nivel móvil, y luego además hay entidades que ya están sacando aplicaciones hace ya tiempo para fidelizar a sus donantes o para transmitir en tiempo real lo que está pasando en un proyecto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Nos estamos quedando rezagados? Bueno, este es nuestro objetivo. Comenzamos con lo primero, transformación digital del modelo de captación de fondos. ¿Qué vamos a hacer? Desarrollo de productos solidarios digitales para la captación. Por ejemplo, una tienda de comercio electrónico con merchandising solidario. Podemos, por ejemplo, vender cuentos solidarios. Todos estos son casos reales de que ya se hacen. Puedo vender cuentos solidarios online, camisetas solidarias. Bueno, esto del merchandising ya las entidades lucrativas tienen tiempo aplicándolo. La cuestión es, ¿tienes una tienda online que podrías realmente hacerla uno de tus canales de captación de fondos? Ya hablar de e-commerce ya es un tema aparte que obviamente no podemos abordar, pero como he dicho, digamos que estamos hablando de una entidad donde tenemos merchandising, donde tenemos 10, 15 años trabajando, ofreciendo productos solidarios, que nos va muy bien, y queremos también que se vendan online. Y podemos hacerlo un canal que podemos ir optimizando y que nos puede dar una de las bases para decir, aquí tenemos autonomía y estabilidad financiera porque tenemos un e-commerce que lo sabemos manejar y que es competitivo. Diversificar esa creación de productos solidarios. Podemos también implementar venta de productos solidarios a través de marketing con causa, incentivar la innovación en acciones de fundraising. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, desarrollo de un plan de fundraising digital, es decir, sin plan o estrategia no sabemos a dónde vamos. Yo siempre parto de que con la estrategia tenemos el primer paso, lo que supone replantear el modelo de negocio o de financiación. Si digo modelo de negocio en entidades no lucrativas, hago referencia al modelo de financiación. Equipo de trabajo, desarrollo de acciones de design thinking para aportar ideas para la captación de fondos. Esto yo lo vi en una alumna de la Universidad de Barcelona que para innovar en la captación de fondos en su entidad, trajeron tanto a los beneficiarios como a las personas trabajadoras e hicieron un taller de design thinking para
tener ideas de cómo podemos captar fondos y cómo podemos involucrarnos a todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lanzamiento de campañas de fundraising durante todo el año, lanzamiento de campañas para fidelización y lanzamiento de campañas de marca. Esa sería nuestra estrategia. Transformación digital de la organización y gestión de proyectos. Queremos que la organización sea capaz de desarrollar proyectos creativos y llamativos y que ofrezcan soluciones únicas a los problemas sociales. Queremos innovar en las soluciones que queremos ofrecer. Y esto lo podemos ver si nos vamos a determinadas entidades que dan financiación a proyectos sociales, a empresas sociales, podemos ver muchos proyectos muy innovadores porque, entre otras cosas, no requieren de muchos recursos y permiten solventar problemas de manera muy sencilla, que era un poco lo que exponían anteriormente. Originalidad en la solución de los problemas sociales, promover el crowdsourcing en la creación de proyectos. Obviamente aquí la desventaja que decía yo, que a veces cuando es una organización que tiene muchos años trabajando con una manera, una cultura organizacional determinada, los cambios pueden ser más paulatinos o puede haber más resistencia al cambio. Bueno, pero podemos hacer acciones donde cada quien pueda aportar sus ideas, un taller para ofrecer ideas en la captación de fondos entre todos. Uso de las tecnologías para gestionar los proyectos locales e internacionales. Esto es básico, estamos hablando de que si hay algo en lo que tenemos experiencia, las entidades no lucrativas, sobre todo aquellas que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo, porque es verdad que hay otras ONGs que trabajan muy a nivel local, que también igual lo necesitan, debemos saber gestionar, conocer los nuevos mecanismos y las nuevas metodologías que hay para la gestión de proyectos más ágiles, lo que llaman gestión de proyectos ágiles, metodología Scrum, cómo podemos utilizar el Google Drive o podemos utilizar herramientas de comunicación, por ejemplo, para eliminar el mail, que a veces que ya se está transformando en un mecanismo de comunicación a veces poco efectivo, entonces podemos sustituirlo por una red de trabajo online, como puede ser el Active Collab o el Asana, el que yo utilizo, el que utilizamos en la empresa, el Active Collab, o el Google Drive, o metodologías Scrum. Estas metodologías ágiles, además es interesante mencionarlo, nacen de la necesidad de adaptar las metodologías de gestión de proyecto a los productos digitales. Por tanto, nos pueden enseñar mucho este tipo de metodologías ágiles porque se basan sobre todo en testar lo que estamos haciendo, en probar constantemente qué es lo que estamos haciendo. Claro, obviamente esto viene mucho de la lógica digital, pero que también podemos intentar implantar poco a poco en proyectos sociales. O sea, cómo podemos redefinir la gestión de los proyectos sociales gracias a la transformación digital y cómo podemos hacerlos más eficientes sabiendo que si tenemos una red internacional colaborativa donde se están gestionando proyectos, cómo podemos optimizar esa gestión, cómo podemos optimizar la creación de ese proyecto involucrando a todos los implicados, sea que estén en el mismo país o sea que no estén. Transformación digital en los canales de comunicación, atención y fidelización con el donante. Entonces, como objetivos, ¿qué nos fijamos? La web debe ser un canal de captación de donativos, es un canal para captar leads y trabajar la marca de la entidad. Haremos acciones de crowdfunding, participaremos en plataformas de e-commerce solidario. Hay muchas hoy en día plataformas donde también podemos ofrecer nuestros productos y que son plataformas solidarias, son como marketplace donde podemos ofrecer los productos que ya tenemos y los usuarios que compran en esas plataformas están donando dinero, una parte de lo que les ha costado el producto a la ONG. Y hay muchas. O sea, ya solamente pensar en qué plataformas de e-commerce solidario puedo utilizar ya te supone un tiempo de planificar, ver cuáles son las más aptas para tus productos, ver cuáles son los requerimientos que necesitas, porque bueno, siempre te van a pedir una serie de mínimos para que puedas publicar tus productos. Entonces, ahí tenemos ya solamente un trabajo que puede ser muy interesante. Aprovechar los recursos de Google for Non-Profits, que yo supongo que casi todos aquí los conocen. Es muy fácil formar parte del Google for Non-Profits en menos de una semana o 4 días. Ya te dan el acceso a la cantidad de recursos que tienen. La cuestión es si los aprovechamos, que es lo que suele
solemos ir con muy ajustados de tiempo, pero ya solamente todo lo que te ofrece Google for Nonprofits ya te ofrece una serie de herramientas de gestión colaborativa que te puede servir para gestionar proyectos, te dan 20 cuentas de mail gratuitas, o sea, que ya te están dando unas herramientas para transformar la comunicación tanto a nivel interno como externa que debemos aprovechar. Haremos de los socios, donantes y stakeholders los embajadores de nuestra marca, porque al final la publicidad que te dan tu capital social es lo más importante. De hecho, recuerdo que había una entidad muy grande que incentivaba a sus socios, una entidad con muchos socios, alrededor de unos 300.000 socios, pequeños donantes, hablando solo de los pequeños donantes, y solicitaba a sus socios, cuando le enviaba la newsletter impresa, sé embajador de nuestra entidad, por favor deja esta revista en algún lugar. Ya sea si vas al médico o algún amigo, háblale de nosotros a tus amigos para que se hagan socios de nosotros. Claro, esto ya es una estrategia de fidelización, ya esta es una estrategia de una entidad, no voy a decir el nombre, pero muy grande, porque es muy grande y no creo que no vamos a mencionar nombres, prefiero dejarlo así. ¿Cómo lo vamos a hacer? CRM para la gestión de la base de datos. Tenemos un CRM, normalmente muchas entidades tienen un CRM, pero bueno, de todas maneras hay que mencionarlo porque puede haber distintos tipos de software que nos pueden permitir hacer distintas cosas. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, si queremos hacer inbound marketing, puede haber determinados CRMs que podemos utilizar y que cada vez son más accesibles. De hecho, hay cuentas incluso que podemos utilizar licencias gratuitas de CRMs para poder automatizar la gestión de toda esa comunicación digital. Tenemos a la web como un producto que debemos optimizar. Lo que había dicho anteriormente, optimización a nivel dentro de la página, lo que se entiende como optimización más técnica. En su mayoría, uno de los que más se utiliza es WordPress. No es tan difícil hacer una optimización técnica básica, pero ya cuando estamos hablando de niveles más avanzados es un trabajo constante. Es decir, una entidad grande que tiene una página web donde posiblemente ya tiene un canal de captación de fondos, de comunicación, de gestión de contenidos, tiene un blog, tiene una newsletter, posiblemente necesita el apoyo de una persona que sepa de cómo implementar técnicas de optimización de contenidos. Optimización de la conversión y la experiencia de usuario. Esto también es muy importante para una página web, poder hacer una página web atractiva al usuario. Hay que entender mucho la lógica del usuario. Son disciplinas además muy recientes. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en User Experience están muy demandadas en el mercado de trabajo porque hay pocos perfiles que realmente se estén formando en este ámbito. Entonces, esto obviamente es un indicador de que pocas empresas, incluso grandes, cuentan todavía con este tipo de perfiles, pero sí que es importante contemplarlo. Y bueno, en este plan de transformación digital que hemos hecho, consideramos que tenemos los recursos. Esto también depende mucho de los recursos que tenemos para poder contar con alguien que haga optimización SEO y con suerte esa persona que hace optimización SEO nos puede ayudar en optimización de la conversión y la user experience, porque como son disciplinas muy recientes, es verdad que al final toca ser muy versátil y puede que tú seas community manager pero termines aprendiendo de cómo hacer optimización de la conversión. Puede que tu labor sea la redacción de la newsletter, pero termines entendiendo cómo hacer un test A/B con una newsletter, por ejemplo, con una plataforma muy conocida como puede ser MailChimp, o cómo puedo optimizar la conversión en mi página web. Repensar nuestra narrativa de marca. Esta es la parte así súper marketingiana, es decir, qué somos y cómo lo transmitimos. Y sobre todo pensando en reforzar nuestra apuesta de valor, entendiendo qué es lo que está buscando de nosotros nuestro buyer persona, es decir, nuestro target. Bueno, hay mil maneras de decirlo, el target, público objetivo, pero si hablamos de inbound marketing, ellos suelen hablar del buyer persona. Si alguien está familiarizado con la metodología del inbound marketing, sabrán que el buyer persona va más allá de los datos sociodemográficos a los que ya estamos acostumbrados. Bueno, mi perfil de donante tiene entre 35 y 55 años, 2 hijos, vive en las principales ciudades del país, etc. El buyer persona va un poco más allá y busca entender
qué es lo que tiene nuestro usuario en la cabeza, es decir, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus valores, qué es lo que espera de mi ONG. Y de hecho, las que trabajan en Inbound suelen hablar de cómo podemos cubrir los puntos de dolor. Suena un poco raro, bueno, viene del inglés, los pain points, suena mejor en inglés. Pero sí, ¿cómo puedo cubrir esos puntos de dolor? ¿Cómo? Es decir, la desconfianza, la angustia que puedo sentir, bueno, voy a colaborar online, esta página web me da seguridad, esta entidad, ¿quién es? Y entonces la estrategia de Inbound y el buyer persona lo que busca es conocer a ese nivel más psicológico a nuestro donante. Y en la medida que conocemos mejor a nuestro donante, podemos mejorar y redefinir nuestra apuesta de valor. Y esto es fundamental para poder transmitir el mensaje con mucha sencillez, porque recordemos que en el ámbito digital nuestros hábitos de lectura y de navegación y de interacción con la pantalla son muy distintos a los hábitos que tenemos para interaccionar cuando estamos frente a frente. Vamos muy rápido, o sea, hemos adquirido lo que yo entiendo incluso como malos hábitos, pero es la realidad. Vamos muy rápido, leemos en diagonal, vemos, nos capturan mucho las imágenes y los colores llamativos. Los mensajes tienen, en la medida de lo posible, lo más cortos posibles, que este es un gran fallo. Vemos a las ONGs, porque claro, tenemos una gran capacidad de redacción, hemos redactado muchos proyectos de 40 páginas, hemos hecho, bueno, sabemos escribir hasta por los codos, pero luego en la página web, ves unas páginas web con una cantidad de información que no la va a leer nadie. Primero porque incluso el tipo de letra es muy pequeño. Esto ya sería optimización de la conversión. Tengo que cambiar el tipo de letra. Segundo, tengo que cambiar el mensaje. Tengo que ser muy directo. Tengo que transmitir mi narrativa de marca en menos de un párrafo. ¿Dónde voy a poner el call to action? Si lo pongo aquí, si lo pongo de este color, ¿cuál va a ser mi call to action? Porque no, yo no soy una tienda, yo no digo compra ya, es un donativo. Es algo que entendemos que es solidario, porque al final siempre tenemos que tener claro que nuestro objetivo es solidario, porque si no nos perdemos en lo que yo entiendo a veces como las argucias del marketing digital. Si trabajas, claro, yo trabajo en una empresa privada y al mismo tiempo estoy con mi proyecto personal que es Semántica Social, y claro, la lógica a veces de la empresa privada en la aplicación del marketing puede ser... puede chocar con lo que nosotros entendemos que es el objetivo final. Entonces siempre repensando para sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestra coherencia, nuestra ética, pero pensando en clave de marketing, cómo puedo hacer que el mensaje que yo considero que es importante llegue y sepa cautivar a la persona que está enfrente de la pantalla. Acelerar la captación de tráfico a la web, esto es muy importante, por eso la parte de SEO es muy valiosa, porque tú de repente puedes invertir, que esto a veces también puede pasar, inviertes, contratas un programador, te trabaja un tema de WordPress, te lo pone muy bien, puede que haya fallos en la optimización de la conversión o en la navegabilidad dentro de la página web, pero has invertido unos recursos importantes y de repente hasta sacas un blog y una newsletter, pero luego estás muy frustrado porque ves que no hay visitas a la página web. Y al final, esto es lo más importante, tener tráfico a la página web. Esto es lo básico, por eso decíamos que la página web es un producto que tienes que saber hacer llegar, porque puedes tener una página web muy llamativa, pero ¿y si vienen 150 personas al mes, 200, 500, o peor aún, me vienen 5.000 personas al mes y no hacen nada porque la tasa de rebote está en el 70%, que es lo que está pasando aquí? Entonces, tenemos que trabajar mucho en la captación de tráfico. Tengo proyectos a veces de alumnos que dicen... Vamos a, porque yo soy también tutora externa de los proyectos de los alumnos que están estudiando captación de fondos en la Universidad de Barcelona. Entonces, claro, voy viendo mucho los proyectos y veo a veces cosas como, vamos a poner un e-commerce para captar leads. Y claro, yo le decía, para captar leads, un e-commerce, para eso mejor enfócalo en un blog. ¿Sabes por qué? O en una newsletter o simplemente en la página web como tal. Captar, por ejemplo, tráfico de marca, porque un e-commerce ya es un nivel más elevado de optimización de la conversión. Es mucho más complicado optimizar una tienda online que optimizar tu página web con tus 4 o 5 proyectos, con el quiénes somos, con mi newsletter, con el área de prensa, con redes sociales, un donativo. Eso todavía es, dentro de todo, mucho más sencillo, pero tener un e-commerce
que esté optimizado, ya eso es otro nivel que obviamente aquí no tendríamos tiempo para hablar. Yo tampoco soy experta en e-commerce, pero es muy complejo optimizar un e-commerce para vender. Entonces tú vas a utilizar un e-commerce para captar leads. Creo que se están cruzando las estrategias, porque lo más importante para un e-commerce, como para cualquier página web, es la captación de tráfico. Y tú vas a captar tráfico de gente que no te va a comprar, pero sí te va a dejar tu mail. Cuando el objetivo de un e-commerce es que te compren. Incluso hay e-commerce, por su modelo de negocio, que no tienen blog. No les interesa tener blog, porque ya tienen una de tráfico y ya tienen también montada la estrategia, que tienen tanto tráfico y unos niveles, unas tasas de conversión muy altas, que no se dan el lujo de no quiero tener un blog. De hecho, las redes sociales incluso en el footer, ni siquiera en la cabecera. Pero bueno, es que ese no es nuestro caso. Estamos hablando, tú quieres captar donantes, quieres captar leads, me parece válido. Pero no sé si el e-commerce es la respuesta más apropiada. Entonces, bueno, acelerar la captación de tráfico a la web, esto es básico. Esta sería la parte de transformación digital para los canales de comunicación, atención y fidelización al donante. También hay que tener muy claro que siempre que hablamos de fundraising, de captación de fondos, al final estamos hablando de comunicación. O sea que yo indistintamente hablo de comunicación, fundraising, sensibilización, porque es que al final termina siendo todo un poco de lo mismo. Y de hecho la base de pedir un donativo al final es cuando hay confianza, y hay confianza cuando hay una relación previa. Entonces al final hablamos de comunicación. Transformación digital de los recursos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modelo de gestión basado en proyectos ágiles, condiciones laborales competitivas, ambiente de trabajo flexible, no se controla horario, sino que se trabaja por resultados, aprendizaje constante y formación personalizada, se valora el mérito, se favorece la co-creación, la colaboración, hay un espacio diáfano y hay crowdsourcing. Y para esto la comunicación interna es vital, y la comunicación interna también la hacemos a través de canales digitales. Transformación en el análisis de los datos. Esto es básico. Es decir, si queremos hacer una transformación digital, debemos entender cómo utilizar plataformas gratuitas como Google Analytics. Todo lo que nos puede ofrecer Google Analytics. No hace falta tener herramientas de pago. Esta herramienta es completamente gratuita, pero la cuestión es que no se sabe utilizar, porque muchas entidades la tienen, pero realmente no hacen uso de esos datos, y estamos hablando todavía de un nivel básico. Fíjense que es que ni de lejos podríamos todavía hablar de Big Data. Conocimiento del donante y conocimiento de nuestro beneficiario para mejorar los proyectos sociales y comunicación con el donante. Gracias a la analítica digital podemos mejorar la comunicación. O sea, imagínense la importancia que tiene la analítica digital, que es la parte que nos va a dar como el feedback que estamos recibiendo de nuestros usuarios. Si hay alguien que está familiarizado con la analítica digital, tú puedes ver el comportamiento del usuario a nivel cualitativo y cuantitativo gracias a los datos que te arroja el Google Analytics. Por ejemplo, podemos citar la tasa de rebote, que es uno de los indicadores claves. Tenemos una tasa de rebote por encima del 60-70%, pues algún problema tenemos. O sea, ¿por qué la gente viene a mi página web y se va? Es como quien entra a tu negocio físico y en cuanto entra veo algo que no le gustó y se va. Tenemos un problema. Tenemos un problema si no sabemos utilizar estas herramientas. También tenemos herramientas que en su versión gratuita se pueden utilizar, como Hotjar, que nos permite hacer mapas de calor, nos permite hacer grabación de la navegación que ha hecho nuestro usuario en la página web. Esto es súper interesante. Te hace un recording y entonces tú puedes ver dónde la persona hizo clic, dónde fue, cómo paseó a través de tu contenido. Claro, esto te permite detectar, por ejemplo, una cosa que a veces infravaloramos, el quiénes somos. Resulta que es una de las sesiones que suele recibir bastantes visitas en páginas web, ya sea de negocios o ya sea de entidades no lucrativas. Entonces, ¿esto qué me quiere decir a mí? Que la gente quiere conocer quiénes están detrás de esta entidad, quiénes somos. Y entonces, si tú te vas a ese quiénes somos y luego ves que no está optimizado, que no se relata de manera atractiva, que no se transmite esa narrativa de marca, entonces estás perdiendo ese visitante. Y esto también, gracias a la analítica digital, esto nos hace pensar de que el quiénes somos es súper importante. Vayan y revisen el quiénes somos de sus páginas web y vean cómo lo tienen. Y por eso digo, no hay que
limitarnos a las entidades no lucrativas, obviamente es nuestra referencia si hacemos un benchmark, pero no está de más tener ese ojo ya digital y ver páginas web, y cada vez que entres a una página web, mira, vamos a ver el quiénes somos de esta empresa. Habrá excepciones, obviamente en Amazon no te vas a encontrar un quién somos, pero sí en muchas empresas vas a encontrar quiénes somos, y aparece el equipo, y cada uno de una manera más original que el otro, para transmitir rápidamente, mira, aquí estoy, soy apasionado por el trabajo que estoy haciendo y te lo quiero transmitir y quiero que seas parte también de mi equipo. Todo esto te lo da la analítica digital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar con un plan de medición digital, es decir, si tenemos la página web, la hemos vinculado al Google Analytics, obviamente también al Google Search Console, que es la herramienta gratuita que forma, digamos, el triángulo que te ofrece Google Analytics de manera gratuita. Las vinculas entre sí estas dos herramientas y creas los objetivos. Tienes que configurar unos objetivos en el Google Analytics y tienes que empezar a medir, porque entonces vas a empezar a recibir datos. El Google Analytics además ha evolucionado mucho, te da cantidad de datos. Si tienes un e-commerce puedes hacer embudos de conversión, o si no, si tienes el formulario de captación de fondo, puedes hacer embudos de conversión, puedes configurarlos y ver cómo se comporta tu usuario cuando entra a ese embudo de conversión, en qué parte salió. Y tienes que volverte experto en analizar embudos de conversión para detectar cuál es el problema y cómo optimizar el embudo de conversión en las distintas fases. Y ya para una entidad que ya maneja mucha software, claro, a veces cuál es el momento en que hay que pensar en Big Data, eso que yo obviamente no trabajo como experta en Big Data, pero trabajamos en formación y hemos tenido que en la empresa incorporar poco a poco en la empresa donde trabajo el Big Data. Claro, ¿cuál es el momento en que se necesita? Eso no lo sé, eso lo tiene que saber cada entidad, pero si tú manejas ya, por ejemplo, tienes un CRM para la atención a los donantes, luego tienes un CRM para la atención de los recursos humanos, luego tienes una fuente de datos a través del Google Drive donde cada quien tiene un Excel guardado, que seguro esto le suena a cada quien con un Excel, cada quien aparte, súper descentralizado todo. Pues claro, el Big Data lo que hace es que te integra todas esas fuentes de datos en un solo dato, que es en una sola lugar, que es lo que se llama el Data Warehouse. Esto realmente ya es nivel avanzado y de verdad, lo digo que tampoco soy experta en eso, pero lo estamos viviendo en la empresa, donde tenemos distintas fuentes de datos, donde tenemos nuestros Google Drive cada uno, desastre total, pero claro, en la medida en que tú logras tener los datos en una sola fuente, puedes hacer análisis mucho más profundos, y es lo que se llama análisis predictivo, que es hacia donde vamos. No sé si han escuchado, por ejemplo, que hablan de Machine Learning. Entonces ya estamos hablando que todo el tema de la inteligencia artificial y todo el tema del marketing predictivo, es decir, tengo tantos datos y los estoy manejando también que puedo predecir el comportamiento de mi cliente o de mi donante, y por tanto sé qué tipo de acciones tengo que lanzar y qué tipo de proyectos tengo que lanzar que sean más interesantes a nivel, por ejemplo, de captación de fondos o de comunicación, porque sé que esto es lo que están buscando. Pero nos quedamos con el nivel básico: un plan de medición, utilizar herramientas de análisis de datos, contar con personas que sepan utilizar esas herramientas, creación de paneles, cuadros de mando, que también le dicen dashboard, reportes y análisis mensuales. Porque gracias a esa analítica es que vamos a poder hacer las mejoras constantes. Por eso decíamos de los métodos ágiles, que esto es lo que permite la parte digital. Tienes información en tiempo real. Anteriormente en los medios de comunicación tradicional tú hacías una campaña y bueno, para medir el impacto tenías que esperar un buen tiempo. Aquí no, aquí tú lanzas una newsletter y a las 2 horas ya tú tienes la información de cuántos clics tuviste, la tasa de apertura, quiénes de esos que abrieron se fueron a tu página web y quiénes de esos que estaban en tu página web hicieron clic en lo que tú querías que hicieran clic. Entonces también decía una persona en una conferencia que la gran ventaja de la parte online es que todo se puede medir, pero luego decía, y la gran desventaja es que todo se puede medir, porque es que claro, es que además te sientes saturado de tanto exceso de datos que si no lo organizas, al final lo único que haces es ver, abro el Google Analytics, ay, qué bien, mira, pero no haces realmente acciones que te permitan mejorar tus estrategias.
Esto también, incluso por ejemplo gestionando proyectos sociales, yo ya me puedo imaginar un proyecto social gestionado online, donde en la medida que empiezas a recibir datos de lo que está pasando en ese proyecto, datos de impacto, ya los puedes meter en un ordenador y ya puedes analizar si ese proyecto está siendo viable o no. Ya no te toca como antes, posteriormente, bueno, terminó el proyecto. De hecho, una gran duda que tenían muchas entidades no lucrativas era, no sé si gastar mis recursos en un análisis de impacto, porque son muchos recursos, y a veces es verdad que no sabemos si efectivamente lo que ha generado el cambio ha sido el proyecto. Entonces, si también incorporamos nuevos modelos de gestión de proyectos sociales, posiblemente también podremos medir mucho mejor lo que está transcurriendo. O sea, que no es solamente el tema de la captación, sino el tema también de los proyectos. Y bueno, este sería un poco el calendario final. Esto sería un poco lo que sería un plan de captación de fondos, un plan de transformación digital, perdón. Como siempre trabajo en captación de fondos, se me sale solo, pero esto sería un poco, mira, esto está un año. Está un año porque esto es largo, Esto, sobre todo, esto requiere mucho compromiso por parte del patronato, por parte de los socios fundadores, por parte de todas las personas que trabajan para que haya un acuerdo que esto se pueda hacer, esta transformación digital. Si no, podemos empezar poco a poco, por ejemplo, a través de, yo diría que uno de los espacios fundamentales sería la parte de marketing y de comunicación, que pueden empezar a introducir cambios en la transformación digital. Pero como he dicho, esto abarca, es un eje transversal que va para todo lo que es la gestión de la entidad. Y luego vamos a hablar un poco de la estrategia de marca. ¿Por qué la estrategia de marca es importante? Volvemos a lo mismo. Porque resulta que el tráfico de marca es muy valioso en las entidades no lucrativas. Entonces voy a hablar un poquito de los distintos canales de tráfico que tenemos a nivel digital. Tenemos el tráfico orgánico, que es cuando una persona entra a Google y dice quiero zapatos rojos, y llegó a tu e-commerce o a tu tienda, que luego se va a nivel, porque ahora también se habla mucho de la omnicanalidad, que vas de distintos canales. Al final lo importante es que estés en la página web y te hayan visto y vayan a tu tienda, ya sea física o a tu tienda online. Ese es el tráfico orgánico. El tráfico de marca es cuando alguien pone directamente arriba la URL Dianova y entra directamente a tu página web. Ese es el tráfico de marca y ese es el que a nosotros nos interesa trabajar. Está el tráfico social, que es el que viene de las redes sociales que tenemos. Es muy valioso y yo sé que se habla mucho de la importancia de estar en redes sociales, y sí, es verdad que hay que estar, pero yo que he visto y analizado con herramientas el tráfico de otras web, cuando hacemos benchmark y queremos espiar a la competencia, ya sea empresa privada o ONG, pues hay herramientas, por ejemplo SEMrush, que tú puedes ver el tráfico que recibe esa página web, puedes ver todo lo que mucha información, cuáles son las palabras claves por las que posiciona esa página web. Entonces, claro, yo ahí siempre que aprovecho, ya que tengo esas herramientas gracias al trabajo que tengo, venga y empiezo a meter de muchas ONGs, aparte de las que a veces me ha tocado asesorar, etcétera, otras. Y veo, claro, es que el tráfico de marca en las entidades no lucrativas es muy importante porque puede representar incluso entre el 40 y el 60% del tráfico que gana hacia la página web. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que dar a conocer, porque si queremos depender únicamente del tráfico orgánico, hay que hacer un gran esfuerzo. El tráfico social, a excepción de distintas ONGs, pero normalmente no suele pasar del 15% el tráfico social. No quiere decir que no sea importante, porque claro, va sumando canales, un 15% no puedes subestimarlo. 15, 10%, 5%, no tienes por qué subestimarlo, porque si es un tráfico cualificado, si es una comunidad sólida, pues puede que convierta en tus socios, en tus donantes, en tu soporte, en tu voluntario, incluso un futuro trabajador. Por tanto, que sea 15, 10, 5% no quiere decir que no sea importante, pero lo que quiero decir y transmitir con esto es que el tráfico de marca es muy valioso para las entidades no lucrativas. Luego está el mail marketing, es decir, todas las acciones que hacemos de mail marketing, y el tráfico de referencia, que también es muy valioso porque es tráfico de algún modo producto de nuestras acciones de relaciones públicas. Es decir, si tú, los diarios digitales más famosos de tu país, menciono por ejemplo El País en España, que recibe una cantidad de tráfico enorme, te menciona, esta ONG está realizando una labor muy valiosa. Bueno, te va a venir una de tráfico de mucha calidad de parte de eso. Entonces el referral suele estar en el 5-10%, es muy bajito, pero es muy importante porque es un tráfico cualificado. Y cuando digo cualificado, es que no se alegren porque tengan mucho tráfico en la web. Lo importante es que es el tráfico que a ustedes les interesa. Entonces,
quería un poco hablar de esto para poder decir, bueno, ¿por qué tenemos que trabajar la marca? Porque es la manera de optimizar nuestra página web y de conseguir tráfico. Tenemos que fomentar la confianza, tenemos que garantizarnos más apoyos, incrementar aliados claves y encontrar mayor receptividad en nuestras acciones de fundraising. Y al final, la parte de marca, la gran dificultad que suele tener es que pensamos cómo rentabilizo estas acciones o cómo mido la rentabilidad de estas acciones, del tráfico de marca, ¿no? Porque hay empresas, monstruos de la comunicación digital, que hacen acciones de branding enormes y gastan millones de presupuestos. Nosotros es verdad que no nos podemos permitir eso, pero resulta que sí tenemos que hacer acciones de marca, de darnos de conocer, de tener mayor impacto, que la gente sepa quiénes somos. Yo cuando captaba fondos en la calle en el año 2003 para Médicos Sin Fronteras, que es muy difícil el trabajo de face to face en la calle, yo estaba feliz de trabajar para Médicos Sin Fronteras, porque más de una vez me llegó alguien y me dijo, ay, tú eres captadora de médicos, por favor, toma, aquí está mi tarjeta de crédito, quiero ser socia. 20 euros al mes. Y no es fácil convencer a alguien en la calle que te dé su tarjeta de crédito. En ese momento se aceptaba la tarjeta de crédito, ahora no. Eso es marca. ¿Quién no conoce a esta entidad, por ejemplo? También para Intermon Oxfam me pasó. Oxfam Intermon ahora. La marca es importante, porque genera reconocimiento y respeto y confianza, que es la base de la relación con nuestro donante. Y bueno, aquí el componente de la marca, lo que me interesa es la parte del componente verbal y psicológico. La marca es ese signo distintivo que nos identifica como alguien de confianza, como alguien en quien puedo depositar mi confianza. Y ya que hablamos de eso, me encontré mucho estando en la calle, la cantidad de gente que te dice que, bueno, siempre va a haber esta porción de gente que tiene esta opinión. Obviamente esto es respetable, que no confío en las ONGs. Bueno, seguro que muchos han recibido este feedback también en conversaciones diversas, pero nosotros lo recibíamos 4 horas al día, todos los días, y claro, la gran diferencia entre la confianza. De hecho, ya lo decían los sociólogos, que la confianza genera instituciones más eficientes y productivas para la sociedad. Niveles de confianza, las instituciones funcionan peor. Entonces, se trata de trabajar la marca. Y bueno, aquí viene un pequeño ejercicio. ¿Cuál de estas conocen ustedes? Bueno, yo sé que está muy enfocado en España, estas saqué. Yo quiero que me digan. Bueno, algunos han sido alumnos míos y yo he conocido la labor que hacen y es impresionante, y consiguen recursos para poder, por ejemplo, ADICAS trabaja con personas con discapacidad de Castrurdiales, Amanecer Animal, luego está NEN, que es una asociación increíble porque logra captar muchos fondos para niños que tienen una enfermedad muy rara que afecta a muy pocos niños, que es el cáncer del neuroblastoma. Y entonces, claro, ellos lo que pasa es que trabajan un poco bajo el paraguas y esto genera tener una red amplia, pero claro, si fuesen más conocidos no podrían captar más fondos y organizarse mucho mejor para invertir esos recursos que ellos captan en la investigación, que es el gran problema que tienen estas enfermedades. Como son minoritarias, pues no se invierte en investigación, que es realmente el impacto que ellos pueden conseguir como entidad. Entonces, al final, el compra productos, compra marcas y compra experiencia. El donante acá. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar porque no vamos a llegar. Sí, ya falta poco. Entonces, bueno, algunas estrategias para trabajar la marca, hay muchas. Nunca olvidemos tampoco el mix de on y offline. Yo con esto, todo lo que he dicho, el de marketing, ni mucho quiero infravalorar la importancia de la comunicación tradicional, ni mucho menos, porque de hecho muchos expertos en marketing lo que te van a decir es que muchas veces lo que te permite hacer estrategia online son las acciones offline.